Muy buenas tardes, bienvenidos compañeros y compañeras, amigas y amigos. Aquí estamos. Bienvenidos al seminario de los últimos miércoles. Yo me llamo Gerardo y hoy les voy a hablar ahí adentro, ojalá que me vean bien, de riego, cómo mejorar la eficiencia de riego, cómo medir la presión, por qué es tan importante que la presión esté pareja en el bloque de riego y en el sistema de riego, y cómo mejorar la uniformidad de distribución. Aquí les puse, ojalá que vean bien, desde su casa, las fotos que les puse y aquí se ven las botellitas, aquí se ven unas cubetas, aquí se ven las válvulas y aquí se ven ahí los tuppers, ahí que se ponen para medir la uniformidad de distribución. Y también le puse muchos de aquellos manómetros, ¿verdad? Hay gente que lo llama el reloj, no es un reloj, es un manómetro, o sea, es un medidor de presión. Le vamos a dar la gracia al, al Farm Bureau y también al grupo de tierras bajo riego, porque nos dan la posibilidad de hacer estos seminarios. Y también el Departamento de California de Alimentos y de Agricultura, CFA, que con el programa WETA nos ayuda para hacer este programa, este proyecto y para darle asistencia a ustedes también. Si les interesa recibir correos electrónicos para saber cuándo organizamos otro seminario como este, pueden escanear el codiguito aquí y si no, me pueden enviar un correo electrónico y le voy a mandar el enlace. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo se mide la presión? Esta presentación, este seminario, sobre todo vamos a hablar de presión y vamos a hablar de los factores que afectan la presión en una tubería. Por ejemplo, ustedes tienen una tubería aquí, que va desde aquí hasta allá. Allá, por ejemplo, tienen su bloque de riego. Aquí va a haber una presión diferente que allá. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son los factores que afectan la presión, que bajan la presión en una tubería? Y luego vamos a hablar del efecto que la presión tiene en los goteadores, o sea, los goteadores es el equipo que se utiliza en una manguera de goteo para producir las gotas, y los aspersores, que ustedes llaman los sprinkle, pero de hecho no se llaman, no se dice sprinkle, se llaman aspersores o rociadores, es el equipo que se utiliza para regar por aspersión. Luego vamos a hablar de la uniformidad de distribución y vamos a hablar de cómo se mejora. Vamos a hablar de reguladores de presión y luego al final, cuando ya estén todos dormidos, vamos a hacer una pregunta y quien gana, yo le voy a preguntar y quien gana, gana $10. Entonces, la primera diapositiva siempre la pongo aquí para que todo el mundo, al menos si se acuerdan, si aprenden nada más una cosa, cuando todavía ustedes todos están todavía despiertos, siempre pongo esta diapositiva primero. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta presión se necesita en el riego por goteo, en el riego por microaspersión y en el riego con aspersores de impacto? Pues el riego por goteo ya saben, ¿verdad? Hay un goteador y le sale una gotita. La microaspersión se llaman también spray stake, o sea, unas estaquitas de aspersión que nada más tienen un chorrito
que llega a 6 o a 10 pulgadas de distancia, como ven ahí en la maceta. Entonces ya saben que probablemente en el riego por goteo se necesita menos presión, porque nada más se necesita la presión para empujar una gotita afuera del goteador. En los microaspersores se necesita un poquito más de presión, ¿verdad? Para empujar aquel chorro a 6 pulgadas, ¿verdad? O quizá también si hay unos microaspersores un poquito más grandes, como aquel que tengo ahí en el medio con la lavanda, quizás el chorro necesita llegar como a 10 pies, entonces un poquito más presión. Y ahí abajo tengo los aspersores rotativos o de impacto que se ponen a 30 pies de cada uno, ¿verdad? Entonces el chorro necesita llegar a 30 pies de distancia. Entonces ya saben que el riego por goteo necesita menos presión, el riego por microaspersión necesita un poquito más presión. Y aunque no sepan nada de los aspersores, aunque no sepan nada de riego, aunque no sepan nada de presión, se puede imaginar que el goteo necesita menos, la microaspersión necesita un poquito más y los aspersores de impacto necesitan todos, ¿verdad? Necesitan el máximo. Entonces ya sabe que la respuesta es A, B o C o B, C, D, ¿verdad? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién sabe? Si hay respuestas, entonces las respuestas es ABC, es ABC. Y como ven ahí, el señor allá arriba, no sé si ven en la diapositiva ahí el manómetro, pero ahí dice 93, ¿verdad? Y en la otra dice 5. Entonces, lo que pasa es que los regadores ni sabían que estaban regando a una presión demasiado alta. 93 es demasiado alto, aunque sean aspersores de impacto, y 5 es demasiado bajo, aunque sea goteo, ¿verdad? Pero si no tienen un manómetro para medir, no van a poder saber si la presión está demasiado alta o demasiado baja. Pero los fabricantes le dicen, en estas tablitas, por ejemplo, aquí es una tablita de manguera o de goteo o de cinta de goteo. Aquí le dice 10 libras de presión. Estos son boquillas de microaspersores. Ahí le dice 40-50. Este es un aspersor de impacto. Allá le dice 35, 45, 50 libras de presión. Las estacas de aspersión ahí en esta columnita aquí a la izquierda le dice 15, 20, 25, ¿verdad? Entonces, la idea es que aunque no sepan, el fabricante le da en las especificaciones, le dice cuánta presión necesitan los aspersores o los goteadores. Y a veces en vez de una tablita le ponen un grafiquito aquí, un grafiquito así, pero el grafiquito necesita la misma cosa, no quiero que le dé miedo. Es igual, lo que le están diciendo con este grafiquito es que a una presión de 6 libras, el goteador verde le da, ¿cuánto le da? Déjeme ver, 0,1 galón por hora, ¿verdad? Y el goteador azul le da 0,17, el rojo le da 0,25, ¿verdad? O sea, para cada presión en el eje aquí de las X, corresponde a un caudal, o sea, unos galones por hora o unos galones por minuto. Claramente, entre más presión, más caudal hay, ¿verdad? Porque el agua empuja más, ¿verdad? Empuja más con más fuerza, entonces sale más volumen en el tiempo. Y volumen por minuto, volumen por tiempo, se llama caudal. Pero también aquí con este grafito quiero decirle que aquí en estas palmeras, si le hubieran puesto un goteador rojo a una y el goteador verde a la otra, entonces a la misma presión le tocaba mucha más agua a una palmera que a la otra. Entonces los colores no son solo
o sea, no es un árbol de Navidad. Los colores significan cuánto caudal sale del goteador. Y en las boquillas, en los aspersores de impacto y en todos los aspersores, las boquillas también tienen colores diferentes que significan cosas diferentes. Aquí, por ejemplo, en este vivero tenemos un aspersor de impacto con la boquilla azul a la derecha y roja a la izquierda. Y aquí, en las especificaciones, aquí donde dice blue, tenemos las especificaciones de la boquilla aquí de la derecha. Y ahí donde dice red, o sea, rojo, tenemos las especificaciones de la boquilla roja. Y, por ejemplo, a la misma presión, a la presión de 35 libras, la boquilla roja nos da 2 galones por minuto y la boquilla azul nos da 3.30, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia, hay una diferencia. Entonces, no hay que mezclarlas. Entonces, ¿cómo se mide la presión? Para que el señor, ¿cómo hubiera podido hacer el regador este señor que no sabía que estaba regando a 95 libras de presión, o esta otra muchacha que tenía nada más 5? Bueno, se podría instalar un manómetro ahí en el campo, pero lo que pasa es que el sol le pega encima, los trabajadores le dan patadas, los pajaritos le hacen sus funciones encima y todo eso. Entonces, con el tiempo se daña. Y de hecho, en esta foto, el manómetro dice 20 y la muchacha, un poquito abajo de 20, 17, y la muchacha tenía estas estacas de aspersión y pensaba que todo funcionara bien, pero el manómetro estaba dañado y cuando yo le presté el mío, sí se dio cuenta que tenía nada más 5 libras de presión. Entonces, lo que se le recomienda es que compren solo un manómetro y lo pongan ahí en la cajita con un trapo alrededor, bien protegido para que no se dañe, en vez de dejarlo ahí en el campo, ¿verdad? Y luego pueden instalar unas valvulitas, que ahorita le voy a enseñar cómo, para poder medir con el medidor en su mano, como estoy haciendo aquí en esta foto. Si tienen aspersores de impacto, se puede comprar este adaptador que se llama pitot, se llama tubo pitot, y háblenme si no saben dónde comprarlo, y se pone ahí, se conecta al manómetro, y aquí, por ejemplo, este señor muy guapo ahí está midiendo presión con con este aspersor de impacto, ¿verdad? Y aquí también igual, abajo a la izquierda. También se pueden utilizar aquí abajo a la derecha un adaptador para conectar el manómetro a las mangueras, a las conexiones de las mangueras, y eso también se puede hacer. O para las cintas y mangueras de riego como la que tengo arriba a la derecha, se pueden hacer esos adaptadores, aquel negro y verde que tengo arriba, y se le pone aquella valvulita amarilla de latón que se llama una válvula Schrader, que es la misma que tienen en las llantas de su carro, y de ahí y lo pueden poner a los finales de las mangueras y luego ir con el manómetro manualmente y medir. Entonces, ahorita quiero hablar de la presión. ¿Cuáles son los factores que cambian la presión? El primer factor es la elevación. O sea, ustedes ya saben, aquí le puse este dibujito de este señor nadando en el mar con este barco encima. Y ustedes saben que cuando van en el mar o cuando nadan en la alberca o en la piscina, entre más abajo naden, más abajo hay más presión, ¿verdad? Hasta que le duelen los oídos, ¿verdad? Y aquí le puse unos factores de conversión. Cada 10 metros de agua, cada 10 metros de bajada, son casi 15 libras de presión. O 23 pies son 10 libras de presión. Entonces, este mismo fenómeno pasa si, por ejemplo, en un sistema de riego tienen
dos bloques que están a una altura diferente. Aquí a la derecha le puse una foto donde hay ahí un bloque más arriba y un bloque más abajo. Si el bloque de arriba estuviera 10 pies en elevación más arriba del otro de abajo, entonces ahí le puse el factor de conversión son 4.3 PSI, o sea, 4.3 libras de presión de diferencia. Entonces, si tienen una bomba aquí a la derecha y tiene una tubería conectada a los dos bloques, el bloque de arriba va a tener menos presión que el bloque de abajo, ¿verdad? Y este es un fenómeno hidrostático, o sea, quiere decir que pasa aunque el agua no se mueve. Aunque el agua no se mueve, este fenómeno pasa siempre, siempre. Es una de las pocas cosas que sube la presión, y lo vamos a ver al final. Los cambios de elevación suben la presión. Y, um, y como le dije, aunque la bomba esté apagada, este fenómeno se ve. Entonces, si usted midiera con la bomba apagada, si usted midiera la presión en el bloque de arriba, le daría presión más baja que en el bloque de abajo. Y hay un hecho muy raro que se llama la paradoja de Pascal, que aquí se la puse, que la inventó, o sea, la descubrió un señor francés en el 1700. ¿Quién quiere decirme en todos estos contenedores dónde la presión está más alta? Aquí tengo un contenedores a la izquierda gordo, aquí tengo uno flaquito, aquí tengo una botella flaquita arriba y gorda abajo, aquí tengo otra gorda arriba y flaquita abajo, y aquí tengo un vaso rarito de un lado solo, pero grande, muy grande, con mucho volumen de agua. ¿Quién quiere decirme cuál de estos contenedores tiene la presión más alta abajo, a ese nivel donde llega la flechita? ¿Quién quiere decirme? ¿Nadie? Entonces, la respuesta es que la presión es la misma. La presión es la misma, y lo sé que parece muy raro. Uno se imaginaría, hay más agua, hay más volumen de agua, entonces hay más presión. Sí, no, el volumen y también la forma del contenedor no tiene nada que ver con la presión. Lo que cambia la presión nada más es la altura, o sea, los cambios de elevación. Y aquí le puse este dibujito del señor que tiene un tubito muy delgadito, pero muy alto, y necesita una escalera muy alta para llegar allá arriba, y lo llena de agua, y si el tubito está muy alto, aunque esté delgado, al final el barril abajo desarrolla tanta presión que se rompe, ¿verdad? Aunque haya un volumen de agua muy bajo. Pero otra vez, el importante es la altura, no el volumen. Entonces aquí le puse la presión, solo depende de la altura. Un otro fenómeno que cambia la presión es la fricción. Y esto pasa cuando el agua se mueve, Entonces, yo quiero que se acuerden para siempre, que cuando el agua se mueve en una tubería, lo que pasa es que el agua roza contra las paredes de la tubería por dentro y pierde presión. Entonces, rozando crea un fenómeno que se llama fricción y se pierde energía, entonces se pierde presión. Entonces, siempre, cuando el agua se mueve, hay cambios de presión y el agua se mueve hacia la presión más baja. Una otra manera de ver el mismo concepto es decir, bueno, el agua se mueve, ¿por qué hay una diferencia de presión? Entonces aquí hay presión alta y aquí hay presión baja, y es por eso que el agua se mueve. O uno puede decir, bueno, el agua se mueve, entonces se pierde energía, entonces allá abajo hay menos presión. Uno puede verlo de un lado o del otro, pero lo que pasa siempre es que hay pérdidas de presión. Pero, el efecto de este fenómeno es que si usted tiene una manguera que con muchas plantas, las plantas más cerca del inicio de la manguera,
le da más presión que aquellas al final. Si tiene un bloque más cerca de la bomba, le da más presión que el bloque al final, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores que nos dan más pérdida de presión? Si la tubería estuviera más larga, ¿se pierde más presión o menos? ¿Quién quiere decirme? Tubería más larga, ¿se pierde más presión o menos? Más, ¿verdad? Más, porque hay más espacio para rozar, hay más espacio para perder fricción, ¿verdad? Si hay un diámetro más delgado, más chico, ¿se pierde más presión o menos? Cuidado que aquí nadie está aquí, siempre se enojan porque no me creen, no me creen. ¿Quién quiere contestarme? Tenemos dos tuberías, todas las dos son de 100 pies y en las dos le mandamos 25 galones por minuto, pero una es de 4 pulgadas y una es de 1 pulgada. ¿Dónde se pierde más presión? Entonces la respuesta es, no sé que se enojarán conmigo, pero la respuesta es que se pierde más presión en el diámetro más chico se pierde más presión. Entonces la solución es que uno podría decir, entonces bueno, Jerry, voy a poner en todo el vivero, en todo el invernadero, voy a poner tuberías enormes, grandotas, así que perdemos muy poca presión. Sí, se podría hacer, pero el problema es que las tuberías más grandes valen más, ¿verdad? Entonces, ahí hay un poquito un problema que luego el patrón te dice, oye, Jerry, que me compraste una tubería de cinco pulgadas cuando nada más una tubería de una hubiera funcionado bien, ¿verdad? Y el otro factor es el caudal. Se pierde más presión si hay 20 galones por minuto en la tubería o si hay 50. Resulta que se pierde más presión si hay 50. Si hay caudal más grande, se pierde más presión. Entonces uno dice, entonces Jerry, vale, lo que voy a hacer es, en vez de, voy a poner boquilla más pequeña en los aspersores, en vez de regar con un caudal muy grande por 1 hora, voy a regar con el caudal más pequeño por 2 horas. Y sí, esta es una solución buena, pero lo que pasa es que luego, si cada bloque en vez de tomar 1 hora toma 2 horas, luego uno en el verano se queda toda la noche despierto a cambiar, a abrir y cerrar válvulas. Ahorita, si tienen las válvulas con las válvulas de solenoide que se abren solitas con un controlador eléctrico, sí, se puede hacer. Pero si ustedes o si el regador tiene que ir ahí a abrir y cerrar válvulas, sería mucho trabajo. Para calcular la pérdida de presión se utiliza una ecuación que se llama Alsen-Williams. Lo sé que a ustedes no les gusta la matemática, pero aquí quiero que vean que la ecuación le explica los mismos factores. La pérdida de presión es igual a un numerito multiplicado por la longitud. O sea, entre más grande la longitud, más grande es la pérdida. Este Q es el caudal, entonces entre más grande el caudal, más grande es la pérdida de presión. Y luego aquí abajo tenemos el diámetro, entonces entre más grande el diámetro, más pequeña es la pérdida de presión, como ya dijimos, ¿verdad? Y aquí también le puse un grafiquito donde se ve en el eje de las X la pérdida de presión y en el eje eh, de las X el caudal. La presión estaba en las Y. Entonces, como ven, al poner un caudal mayor, se pierde mucha más presión. Y si no le gusta la matemática y si no le gustan las formulitas, aquí le hice una hoja de Excel que pueden bajar con este codiguito y nada más le ponen los numeritos de longitud, de caudal y de diámetro y automáticamente la hoja de Excel le calcula la pérdida de presión. Entonces, ¿cómo se pueden instalar la valvulita Schrader en una tubería, como le dije? Aquí tenemos mi amigo Javier, que es el modelo tan guapo, que es el modelo del trabajo. Entonces, con un taladro y una broca de una medida eh, específica, le hacen hueco y luego con una herramienta que se llama un macho o un machuelo,
que se pueden comprar juntas, en inglés se llama tap, le corta las roscas y le corta las roscas del mismo tamaño de estas tuberías Schraders, de estas valvulitas Schrader. Y las valvulitas Schrader tienen un tamaño de un octavo de pulgada, un octavo de pulgada. Entonces hay que comprar el machuelo de la misma medida. Y luego, cuando se tengan las roscas, se instala la valvulita Schrader y luego más tarde, mientras esté regando, se puede ir a medir con el medidor, con el manómetro, con este adaptador que le permite de medir en la Schrader. Y el adaptador es igual de lo que cuando ustedes se paran a la gasolinera para echarle aire a las llantas. Entonces, ¿por qué estamos tan interesados a la presión? Lo que pasa es que no nos gusta que la presión esté dispareja, porque si la presión está dispareja, tenemos riego disparejo. O sea, a cada planta le toca una cantidad, un volumen de agua diferente. Aquí tenemos este señor en esta foto que abre la manguera ahí para estos anturios. Y lo que pasa es que si se pierde mucha presión en la tubería ahí, en las mangueras que está conectada a cada anturio, el problema es que al primer anturio le llega más presión que al último anturio, ¿verdad? Y aquí le puse este dibujito aquí con presión alta al principio de la manguera y presión baja al final. Entonces, con estos goteadores, si le toca, digamos, 15 libras, este goteador, del goteador le salen 1.2 galones por hora. Y este otro, que le tocan 6 libras de presión, le sale menos caudal. Y la plantita ahí le puse una plantita seca, triste, ¿verdad? Marchitada. Entonces, ¿qué hace el regador si ve la plantita triste? Le echa unos 5 minutos más, ¿verdad? Hasta que la plantita más seca no esté tan triste, pero luego a echarle más agua. La primera que ya le había tocado bastante agua, ahorita le toca demasiadísima. Entonces se crea un regadero y un desmadre y un montón de escorrentía y un montón de problemas. Entonces, ¿cómo se puede solucionar este problema? Hay unos goteadores que se llaman goteadores compensadores de presión. Lo que pasa es que tienen un diafragma de silicona y cuando hay más presión, tapan más, entonces le sale menos volumen. Y cuando hay menos presión, tapan menos, entonces compensan por los cambios de presión. Y en este ejemplo, aunque reciban 15 libras de presión, echan un galón por hora, igual que cuando le tocan 6 libras de presión. Lo mismo, entonces las plantitas se quedan las dos contentas y el regador no tiene que regar de más. Y para aquello que le gustaron los grafiquitos de los goteadores de compensadores de presión se ven así. O sea, una línea, ¿verdad? O sea, lo que le están diciendo es que en este rango de presión es entre 15 y 50, quizás 60, el caudal es lo mismo, ¿verdad? Le doy 20 libras de presión, me da 2.11 galones por hora, le doy 30 libras de presión, 2.11 galones por hora, 40 igual, 50 igual, ¿verdad? Así que a todas las plantas le toque la misma cantidad de agua. Los otros que miramos antes, que tienen la línea que es diagonal, no, ¿verdad? No son compensadores de presión, son goteadores normales, ¿verdad? Entonces, cuando puedan, se les recomienda que compren los compensadores de presión. El problema es que valen más y también se tapan más porque tienen este diafragma que se tapa más fácilmente. Entonces hay que poner muchos filtros y hay que desaguar más a menudo. Ahorita miramos cómo la presión afecta a los aspersores y aquí miramos, aquí en esta columna nos enseña la presión, en esta columna nos enseñan el radio y el caudal. El radio quiere decir qué tan lejos llega el agua y el caudal quiere decir cuánta agua sale de la boquilla.
Y aquí, por ejemplo, aquí el primero que dice 10F a 15 libras de presión nos da 1.16 galón por minuto, sino a 30 libras de presión nos da 1.58. Entonces, otra vez, entre más presión tenga, más agua pone. Y ahí le puse la foto aquí de los Tupperware en este invernadero. Como ven, hay un aspersor aquí y hay un otro aspersor acá. Si se pierde mucha presión en la tubería entre los aspersores, un aspersor produce un caudal más alto y el otro produce un caudal más bajo. Por eso se le recomienda de medir la presión y si se puede, si hay mucha pérdida de presión, se puede cambiar la tubería y poner una más grande, para que se pierda menos presión y para que el riego sea más parejo. Ahorita quiero hablarle de la uniformidad de distribución. La uniformidad de distribución es un numerito que ustedes pueden medir en el campo. Es muy útil porque le da una medida directa de del desempeño de su sistema de riego. Y aquí le puse una foto de las lechugas y abajo del vivero, del invernadero con macetas. Y le puse las lechugas porque los compañeros, los lechugueros o todos los compañeros que tienen plantas en la tierra, en el suelo, no en macetas, si un poquito más agua cae del aspersor cerca de una lechuga aquí, la tierra tiene algo que se llama conductividad hidráulica, o sea, tiene una capacidad de, de desplazar el agua, ¿verdad? Entonces, aunque le caiga un poquito más agua de un lado, quizá la tierra puede desplazar el agua hacia la plantita. O también la plantita puede crecer un poquito las raíces en una dirección si hay más agua en aquella dirección. Entonces, hay unos fenómenos que compensan en la tierra, ¿verdad? En las lechugas. Pero nosotros tenemos las plantitas en estas macetas, ¿verdad? Entonces, no es que la tierra pueda desplazar el agua de la maceta de la otra, porque está ahí en la maceta, entonces es de plástico, ¿verdad? Y las plantas también están en la maceta, no pueden con las raíces crecer las raíces a agarrar agua en la próxima maceta. Entonces, para nosotros que trabajamos en viveros y que trabajamos en invernaderos y que tenemos plantas en macetas, es hasta más importante que a cada maceta le llegue una cantidad de agua que es la misma, que es pareja, ¿verdad? Entonces, el cálculo que se utiliza para calcular la UD, la uniformidad de distribución, es la UD del cuarto bajo. Y utilizamos esta porque es la más simple de calcular. Y le voy a enseñar en un minuto cómo se hace. Pero lo que quiere decir este numerito es que es una medida de qué tan parejo, qué tan parejo el sistema de riego distribuye el agua. Y entre más bajo el numerito, menos parejo. Entre más alto, más parejo. Si cada planta le tocara la misma cantidad de agua, lo que es casi imposible, la UD sería 1, valores de 1. En un sistema de goteo se pueden lograr valores de 0.9 hasta 0.95, o sea, muy uniforme. El sistema de aspersores que son naturalmente menos uniforme, se logran valores de 0.7, 0.75, a veces 0.6, a menudo medís 0.5, ¿verdad? Lo que quiere decir no muy parejo. Y este numerito se utiliza para calcular el riego recomendado desde las necesidades de las plantas. Digamos que ustedes sepan que sus plantas necesitan 1 pulgada de agua. Si midieron la uniformidad de distribución, que es 0.9, dividen 1 por 0.9, le da 1.11. Entonces quiere decir que para que a cada planta le llegue 1 pulgada,
ustedes tienen que regar 1,11 pulgadas, o sea, un 11% más, para compensar por la desigualdad. Y si tienen aspersores con una UD de 0,75, tendrían que regar 1,33 pulgadas, o sea, 33%, un tercio más de agua hay que echarle para compensar por la desigualdad. Y la pregunta es, ¿dónde va el resto del agua? ¿Dónde va el 30% más de agua que le dimos al bloque griego? Bueno, la escorrentía, por eso le puse ahí la foto de la escorrentía, ¿verdad? Con este agua llena de fertilizante, llena de pesticida, llena de cosas malas, que se va al río y va a matar, no sé qué, un camaroncito o un delfino, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante. Y luego llega un inspector del condado y le dice, ustedes no pueden hacer así, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante medir y asegurarse que tengan una uniformidad de distribución tan importante, tan pareja, tan alta. ¿Cómo se calcula? Se ponen cubetas, como le puse aquí, o se ponen botellitas, o se ponen tupper, o se ponen algunos contenedores para medir cuánta agua le tocaría a cada planta. Y aquí le puse los numeritos de los volúmenes de agua en mililitros. Y luego se calcula el cuarto bajo. ¿Qué quiere decir el cuarto bajo? Si tienen 20 cubetas, ¿cuánto es un cuarto de 20? ¿Quién quiere decirme? ¿Quién quiere decirme? ¿Cuánto es la mitad de 20? ¿Qué quiere decirme? Muy bien, 10. Muy bien. ¿Quién quiere decirme? ¿Quién quiere decirme cuánto es un cuarto de 20? ¿Quién dijo 5? ¿Usted dijo 5? 5. Muy bien, muy bien. 5. Entonces, un cuarto es 5, ¿verdad? Entonces, aquí le puse todas las cubetas en orden de la que recibió menos agua hasta que recibió el máximo de agua, el volumen más grande. Y luego agarré las 5 más bajas, por eso se dice el cuarto bajo, ¿verdad? El cuarto de 20 son 5, entonces el cuarto bajo son estas 5 aquí y calcule el promedio del cuarto bajo, o sea, el promedio de aquellas 5 ahí que son 250 mililitros, y luego calcule el promedio de todas las cubetas, todas, que son 299.5 mililitros, y luego la UD, o sea, la uniformidad de distribución del cuarto bajo, se calcula dividiendo el 250 por 299, y en este caso sería 0,83. Y este punto 83 le dice que si es un sistema de riego de aspersor, sería muy bueno, ¿verdad? Porque dijimos que normalmente es 0,7, 0,75 para los aspersores. Sin embargo, si fuera un sistema por goteo, sería muy malo, ¿verdad? Entonces, ya con este sistema logran un valor objetivo, ¿verdad? De la medida del desempeño de su sistema de riego. Luego me pueden llamar, me pueden decir, oye Jerry, acabo de medir aquí, tengo un sistema de aspersores, me dio 0,8, ¿qué le parece? Yo le contestaría, no, muy bien, muy bien. Entonces, sí, 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 sigan haciendo lo que están haciendo, ¿verdad? No hay que cambiar nada, ¿verdad? Y aquí es un ejemplo de cuando lo hicimos al campo juntos con un regador y con un gerente de producción. Y lo hicimos ahí en media hora con un cuadernito escribiendo los numeritos. Ahí teníamos 36 cubetas, entonces teníamos 6 por 6. Y ahí escribimos los mililitros que el señor ahí con el cilindrito, aquel blanquito que tiene en mano, medía y le decía a la muchacha los números y la muchacha escribió todos los números. Y luego, como teníamos 36 cubetas, ¿cuánto es un cuarto de 36? ¿Quién quiere decirme? Muy bien, 9, muy bien. Señorita Tasha, muy bien, 9. Y entonces, ahí, ojalá que se vea, no sé si se ve bien en la diapositiva, pero le ponemos un círculo alrededor de los 9 valores más pequeños, los 9 valores más bajos, y luego calculamos el promedio del cuarto bajo, o sea, el promedio de los 9 más bajos, el promedio de todos, o sea, el promedio de todos los 36 números,
y lo dividimos y calculamos la uniformidad de distribución. Si no le gusta la matemática, si no le gusta la matemática, si no le gusta sentarse ahí con el calculador, con el calculador en el teléfono, o si le da miedo que se equivoquen, aquí le hice una página web en español donde pueden digitar los volúmenes, los numeritos de todos los volúmenes, y aquí pueden escanear el codiguito y llegarán al enlace del calculador en línea que le hice específicamente para ustedes. Imagínense cuánto les quiero. Y luego le pican ahí al botón, calcule la UD, y ahí a la derecha le dice, la UD calculada es 0.31. Ahorita ahí le puse unos numeritos desde 0 a 12 que no significan nada, nada más para enseñarle, pero ustedes ahí pondrían los números de los volúmenes que midieron en sus viveros. Y si tienen algunas dudas sobre esta página, llámenme. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la uniformidad de distribución? Evitar que se tapen los goteadores, mejor filtros y mantenerlos, desaguar frecuentemente, como ven aquí en esta botellita estamos desaguando, sale mucha basura, arreglar las fugas, como ya saben, averigüe por qué es que tapó un goteador. Aquí hay una palmera muerta, hay que ir ahí y agarrar el goteador, cortarlo y mirar adentro qué hay. Hay basura, hay plástico de cuando uno cortó el PVC, hay bacteria, hay cal, ¿qué hay? Hay precipitado de bicarbonato y desde ahí se puede encontrar una solución. Cambien las boquillas dañadas. Aquí le puse una foto de una boquilla que está dañada porque con el tiempo el agua saliendo de la boquilla, rozando, las daña y las hace más grandes. Entonces hay que cambiarla. Y también no mezclen los aspersores de modelos y marcas diferentes. Aquí, ¿cuántas son estas? Son 9, 8. Estas 8 fotos la tomé el mismo día en el mismo vivero, caminando en media hora. Tomé 8 fotos diferentes de 8 aspersores diferentes. No lo hagan, compren un modelo de una marca y que sea el mismo en todo el vivero. Una otra cosa que se puede hacer es instalar reguladores de presión, que es un aparato que baja la presión a un valor deseado. Y lo hacemos otra vez para que todos los bloques le quede la misma presión, que la presión quede más pareja. Aquí, esta era una finca de flores que tenía 4 o 5 diferentes bloques y cada uno tenía un regulador de presión de aquellos ajustables. O también hay de los fijos, esto aquí blanquitos y negritos, como ven la tubería de PVC de plástico y le sale una manguera de polietileno. Aquel aparatito blanco y negro ahí es un regulador de presión fijo. Y aquellos son fijos, o sea, se compran de 20 libras o de 30 libras. Aquí es un trabajo que hicimos hace tiempo y como ven medimos 50 libras de presión a la bomba, 40 ahí, 20 al filtros. El bloque de riego 4 le tocaba 18 libras de presión y al final le tocaban 12. El bloque 6 de 15 a 8, el bloque 1 de 12 a 6, ¿verdad? Entonces le recomendamos al agricultor que instalara reguladores de presión a cada válvula del bloque. Y ahorita los numeritos con los reguladores de presión, que son estos triangulitos amarillos, como ven, ahorita les salen todos 12. Entonces ya se quedaron más parejos. Como ven, entre el bloque no cambió, o sea, dentro del bloque no cambió nada. Todavía tenemos 12 libras de presión y 7 libras de presión al final, o hasta 6 libras de presión al final. Pero entre los bloques, la presión está más pareja. Y esta sería una buena oportunidad para instalar goteadores compensadores de presión. Así que
estas diferencias en el bloque entre 12 libras de presión y 6 libras de presión no importan porque porque los goteadores son compensadores de presión. Entonces a cada planta le toca la misma cantidad de agua. Hay reguladores de presión que también se pueden instalar directamente a los aspersores. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí abajo, este es un vivero donde cada aspersor tiene su regulador de presión. O por ejemplo, aquí a la derecha abajo en este invernadero, cada línea, como ven, la línea baja de arriba hay una válvula, hay un regulador de presión y luego sube otra vez y luego después hay otra línea regulador de presión, otra línea regulador de presión. Y aquí también igual a la derecha arriba, como ven, hay una tubería principal y desde la tubería principal salen tuberías laterales y cada una tiene ese aparatito blanco y negro que también es un regulador de presión. Otra vez, la idea es tener la misma presión pareja en todas las líneas. El regulador de presión solo baja la presión, no la sube. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 56 libras de presión medidas con el medidor, el regulador de presión de 30, entonces la presión de 56 me baja a 30. Aquí tengo 38 y un regulador de presión de 50. ¿Cuál está funcionando? Solo el de la izquierda, ¿verdad? Porque el de la derecha no hace nada. Hay 38 y no la puede subir a 50, ¿verdad? Los reguladores de presión no suben la presión, solo la bajan, solo la bajan. Entonces, para que funcionen bien, uno necesita que tener al menos la presión a que regulan, ¿verdad? Bueno, llegamos al final, me falta un minuto. Aquí quiero hacer esta pregunta, es que todo el mundo se enoja conmigo. Todo el mundo se enoja conmigo, incluido mi jefe. Entonces, él está convencido que un reductor suba la presión. Aquí tenemos un reductor tenemos una tubería que sale aquí a la izquierda de bajo tierra a un diámetro de 4 pulgadas. Luego hay un reductor de A3, hay una válvula, luego hay un codo y después del codo baja otra vez a 2. Entonces la pregunta es, qué le hace el reductor a la presión? ¿La sube porque la aprieta o la baja un poquitito o la baja muchísimo? ¿Y quién me contesta? ¿Quién me contesta? Aquí tenemos $10. Miren, aquí ganan $10. Aquí está. ¿Quién quiere contestarme? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién sabe la respuesta? La respuesta es que el reductor no sube la presión. El reductor no sube la presión. Y si piensan que si la sube, se perdieron $10. Se perdieron $10. No sube la presión y le pido disculpa. Y siempre se enfada la gente, incluido mi jefe, cuando digo que no es verdad. Y le hice un videíto. Le hice un videíto. Ahí está en el YouTube. Pueden escanear este código, un videito en español donde le enseño. Ahí tengo los aspersores y ahí tengo la bomba y con el medidor y tengo el reductor y con el medidor mido antes y después del medidor. Y ojalá con este video les voy a convencer y también mi jefe lo voy a convencer para que sepa que no tiene siempre razón él. Entonces, la última diapositiva. Ya dijimos que los reguladores de presión no suben la presión, solo la bajan, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Luego dijimos que reducir el diámetro de una tubería no sube la presión. ¿Se acuerdan? Se ganaron los $10. Entonces, quiero que se acuerden siempre hasta la muerte, ¿cuáles son las únicas dos cosas en el mundo que suben la presión? ¿Cuáles son? ¿Quién quiere decirme? De una ya hablamos, ¿verdad? ¿Quién quiere decirme? La elevación, muy bien. ¿Y cuál es la otra? Un cambio en elevación. ¿Cuál es la otra?
Una bomba, una bomba. La bomba es un aparato que se instala para subir la presión. ¿Ustedes creen que si uno pudiera nada más manejar hasta el Home Depot y comprar un reductor como este de plástico que vale $4 y ponerlo ahí, si le subiera la presión, ustedes creen que uno compraría una bomba como esta que vale $10,000 y tiene que venir un señor y instalarla y luego la cajita eléctrica y luego hasta la compañía de electricidad le manda un bill de $1,000 cada mes? Entonces, las únicas dos cosas en el mundo, acuérdense siempre que pueden subir la presión es un cambio de elevación y una bomba, y una bomba. Y ojalá les haya convencido y ojalá el seminario haya sido entretenido para ustedes. ¿Y quién se ganó los $10? Aquí están, llámenme. Aquí están mis contactos. Llámenme para cobrar los $10 y si aceptaron la respuesta. Y me faltan 2 minutos. Por favor, por favor, por favor, completen la evaluación. Ahí nos ayuda mucho y a mis jefes le encanta preguntarle cosas a ustedes para saber si hice mi trabajo. Y con esto, llámenme, mándenme un correo si tienen preguntas. Y con esto, muchas gracias y me despido.